Hola de nuevo, estamos aquí ya de vuelta. Pues nos habíamos quedado con la manita. Bueno, les doy la bienvenida al canal, ¿eh? Nos habíamos quedado aquí. Bueno, pues nuestra siguiente vuelta lo que vamos a hacer es una disminución, porque aquí nosotros tenemos 7 puntos alrededor de la manita. Empezamos haciendo una disminución para quedarnos con 6 puntos. Así hacemos una disminución y dejemos 5 puntitos. 5 puntos. 1, 2. Cuando las piezas son tan chiquitas cuesta un poquito trabajarlas. Pero 3, 4, 5. Y ahora ya tenemos 6 puntitos aquí alrededor. Aquí ahora ya tenemos 6 puntos. Vamos a hacer la siguiente vuelta de 6 puntos, es decir, punto por punto. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto punto lo vamos a cerrar con el color del vestido. Como el color del vestido de María es este, pues lo vamos a cerrar con este color. Y vamos a hacer nuestra siguiente vuelta con 6 aumentos, es decir, vamos a hacer 2 puntos en cada punto. Aquí 1, vamos a ajustar aquí, eso es, y 2 en el mismo punto. Pasamos al siguiente y hacemos 2 puntos en el mismo punto. Vamos al siguiente y hacemos 2 puntos, así hasta tener 12 puntos. Yo voy a cortar también esta hebrita de... Vamos a quitar esta ya. Y estos cabitos también van para adentro, ¿eh? Estos cabitos no los queremos ahí colgando. Los vamos a meter en el interior. Así los vamos introduciendo. Nos sirven de relleno y al mismo tiempo nos dejan de estorbar. Eso es. Así. Bueno, pues nada, continuamos haciendo 2 puntos en cada punto. Y ahora vamos a repetir unas 8 vueltas con esta misma cantidad de puntos, es decir, 12, ¿eh?
porque como teníamos 6 en la mano, hicimos el doble aquí, tenemos 12 puntos, pues con 12 puntos vamos a tejer 8 vueltas. Como vamos en espiral, pues también podemos ponernos la marquita, un hilito, si le resulta más fácil. Podemos colocar un hilito aquí en la primera vuelta. Voy a colocar este aquí. A ver. Tal que aquí. Que me marque la primera vuelta de las 8 que vamos a hacer para el bracito o la manga. En este caso es la manga del vestido. Y vamos tejiendo en espiral, una tras otra, una tras otra, una tras otra, hasta que lleguemos al largo del brazo. Así. Aquí otro puntito y otro más y comenzamos nueva vuelta. Así vamos tejiendo en espiral hasta completar la manguita. Yo voy a hacerla y nos vemos. Bien, pues yo aquí ya he completado las 8 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora ya por último vamos a retirar este hilito. Aquí a la altura de cuando hicimos el cambio de color, si ven que aquí está el saltito, pues aquí vamos a doblar la manguita para que esto quede ahí en el borde y no se aprecie tanto. Y ahora vamos a cerrar cogiendo un punto de un lado y el de atrás. Ups. Aquí. Hacemos el punto y cerramos. Nos vamos al siguiente. Cogemos el punto de delante y el punto de detrás. Cerramos. Al siguiente hacemos igual y de esta forma vamos cerrando la manguita. Uy. Así. Queda un poquito apretado. Así. Y este último puntito ya lo cerramos también. Y ya queda nuestra manguita. En esta no le vamos a meter limpiapipas, este no. A lo de los reyes sí, pero a este no. Vamos a hacerlo así. Pues igual que hemos hecho este bracito, empezando por la manita con los 4 puntos y tal, esto lo vamos a repetir para el otro bracito, exactamente igual. Aquí vamos a cortar la hebra larguita porque con esta hebra es con la que vamos a coser el bracito al cuerpo, ¿vale? Una vez ya tenemos los 2 bracitos hechos, los cogemos aquí con unos alfileritos a la altura que vamos a querer que estén. Nos aseguramos que están a la misma altura, que están en el lugar que pretendemos. Estas manitas van a venir aquí al frente, entonces le vamos a poner aquí este pequeño ángulo. Y con nuestra aguja lanera vamos a empezar a coser las mangas
al cuerpo. Vamos cogiendo aquí abajo y medio punto de la manga y vamos cosiendo aquí, le damos otra puntadita y de esta forma se nos va quedando ya la manga en su sitio. Aquí una puntadita más en la esquina. Listo. Y ahora aquí debajo pues le damos una puntadita para rematar. Y sacamos la aguja por cualquier otro lugar. Siempre mejor hacerlo en la zona que es del mismo color, para que por si se nos queda un puntito, un poquito de hilo, que no se vea. Bien, pues ya tenemos la manguita puesta, una. Ahora ya solo falta coser la otra. Ahora sí, ya vamos con el manto. Comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico. Y comenzamos la vuelta con aumentos. Aquí vamos a hacer 6 aumentos. Hacemos en este primer punto 2 puntos, 1, 2, en el siguiente otros 2, así en cada punto vamos a hacer 2 puntos y acabaremos teniendo 12 puntos en total. Nuestra siguiente vuelta haremos un punto y un aumento. Vamos a marcar el primer punto. En el siguiente un aumento. 1 y 2. Un punto. Un aumento. Al final vamos a tener 18 puntos. Comenzamos de nuevo la vuelta. Marcamos y ahora vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Tenemos uno en el marcador, aquí el segundo aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Ahora hacemos 2 puntos normales y
otro aumento. Así hasta llegar al final. Y entonces tendremos 24 puntos. En la vuelta 5 haremos 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3, aumento. Repetimos. 1, 2, 3 puntos. El aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 30 puntos. Vuelta 6. 4 puntos y un aumento. Marcamos el primer punto. 1, 2, 3, 4, aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Volvemos a repetir. 4 puntos, un aumento. 3, 4, aumento. Así hasta el final, que tendremos 36 puntos. Ahora ya con 36 puntos vamos a comprobar que nos cubre la cabecita de la Virgen para el manto. Aquí. Entonces vamos a comenzar a hacer unas vueltas ya sin aumento, solo de punto por punto. Vamos a hacer 2 vueltas de punto por punto. Es decir, ya no hay aumentos, no hay disminuciones, sino simplemente seguir los puntos que tenemos y hacemos 2 vueltas. ¿Sí? Lo he dicho, ¿verdad? Disculpen, a veces me repito. Bueno, pues aquí ya tenemos las 2 vueltas que hemos hecho de punto por punto y esto ya va tomando esta formita. Si lo colocamos aquí, bueno, ahora mismo no tiene mucho aspecto de manto, parece más bien una boina. Pero este es el inicio. Yo creo que con estas 2 vueltas tenemos, porque luego lleva un bordecito, como esta de aquí. Lleva este bordecito que ya le completa un poquito más aquí al bordecito del pelo. Lo vamos a dejar aquí de momento, porque de nuevo se nos agota un poco el tiempo. Continuamos en nuestro siguiente vídeo. No os lo perdáis, que viene mucho todavía por hacer. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias por seguir ahí, por seguir el canal. Que Dios las bendiga, los bendiga a todas, a todos. Un saludo, hasta luego.